tómate un momento para respirar y encontrar claridad. Deja que estas palabras traigan sabiduría a tu mente y guía a tu corazón. Proverbios 22. De más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encontraron. A todos ellos hizo Jehová. El avisado ve el mal y escóndese. Mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinas y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su carrera. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y consumiráse la vara de su ira. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, su amigo es el rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la mitad de las calles. Fosa profunda es la boca de las extrañas. Aquel contra el cual estuviere Jehová airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y pon tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa, si las guardares en tus entrañas, y que juntamente sean ordenadas en tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las razones de verdad, para que puedas responder razones de verdad a los que a ti enviaren. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará su causa y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de los que tocan la mano, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases el término antiguo que pusieron tus padres. ¿Has tú visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja suerte. Evangelio de Juan, episodio 44. La conspiración contra Jesús. Juan 11, 45 a 57. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que hizo Jesús creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dijéronles lo que Jesús había hecho.
Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos congregaron el concilio y decían: ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no por la nación solamente, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Así que, desde aquel día consultaban de matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas se fue de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estaba allí con sus discípulos. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos de aquella tierra subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estaban hablando los unos con los otros, estando en el templo: ¿Qué os parece que no vendrá a la fiesta? Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado mandamiento, que si alguno supiese dónde estuviese, lo manifestase, para que le prendiesen. Evangelio de Juan, episodio 47. La hora ha llegado. Juan 12, 20 a 36. Y había unos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se llegaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Felipe vino y díjolo a Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús, y Jesús les respondió diciendo: La hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: y le he glorificado, y le glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído la voz decía que había sido trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, mas por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Respondióle la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado?
¿quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y fuese, y se escondió de ellos. Evangelio de Juan, Episodio 1. El Verbo Eterno. Juan 1, 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Evangelio de Juan, Episodio 39. Los judíos quieren apedrear a Jesús. Juan 10, 31 a 42. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Respondióles Jesús: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiéronle los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondióles Jesús: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre.
Procuraron pues otra vez prenderle, mas él se escapó de sus manos, y volvióse a pasar el Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y estúvose allí. Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Mas todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron allí en él. Evangelio de Juan, Episodio 28. Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12 al 20. Y hablóles Jesús otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y díjoles: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y decíanle: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, a mi Padre también conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Evangelio de Juan, Episodio 12. El alimento de Jesús y la cosecha espiritual. Juan 4, 27 a 42. Y en esto vinieron sus discípulos, y maravilláronse de que hablaba con mujer. Mas ninguno dijo: ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres: Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿Sí le habrá traído alguien de comer? Díceles Jesús: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: Aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario, y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también se goce, y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores.
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo, pues, los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque se lisonjea a sí mismo en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien hacer, iniquidad piensa sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes, tu justicia como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán abundantemente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga contra mí pie de soberbia, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los obradores de iniquidad, fueron derribados y no pudieron levantarse. Evangelio de Juan, episodio 29. Jesús habla de su partida. Juan 8, 21 a 30. Y díjoles otra vez Jesús, yo me voy, y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿hase de matar a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeréis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Decíanle entonces, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Díjoles pues Jesús, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo. Mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente.
Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis insidiadores me cercare? Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Que viva adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que los sabios mueren, que perece así el insensato como el necio, y dejan a otros sus riquezas. En su interior tienen que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Llamaron sus tierras de sus nombres. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah. Como a rebaños que son puestos en la sepultura, la muerte se cebará en ellos, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y se consumirá su bien parecer en el sepulcro de su propia morada. Empero Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro, porque Él me tomará. Selah. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque en muriendo no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viviere, llame a su alma dichosa, y sea loado cuando hicieres bien a ti mismo. Entrará a la generación de sus padres, no verán luz para siempre. El hombre en honra que no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Proverbios 17. Mejor es un bocado seco y en paz que la casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y entre los hermanos partirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Mas Jehová prueba los corazones. El malvado atiende al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los hijos de los hijos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altivez del hablar, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el cohecho en ojos del que lo da. A donde se vuelve, hace prosperar. El que cubre la prevaricación busca amistad. Mas el que la divulga, aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor se encuentra un oso a quien le han robado sus hijos, que el necio en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la pendencia es como quien suelta las aguas. Deja pues la rencilla antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio,
para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano para tiempo de angustia es nacido. El hombre falto de entendimiento toca las manos, haciéndose fiador en presencia de su amigo. El que ama la iniquidad, ama la rencilla, y el que alza su puerta busca quebrantamiento. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en mal. El que engendra al necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del fatuo no se alegrará. El corazón alegre hace bien como una medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma cohecho del seno, para pervertir las sendas del derecho. En la presencia del entendido está la sabiduría, mas los ojos del necio están en los extremos de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo engendró. Cierto, no es bueno condenar al justo, ni herir a los príncipes que hacen lo recto. El que detiene sus dichos es entendido, y el de espíritu apacible es hombre de inteligencia. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Gálatas capítulo 1. Saludo y defensa del origen divino de su evangelio. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracias sea a vosotros, y paz de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por siglos de siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Mas cuando a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, plugo revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años,
fui a Jerusalén a ver a Pedro, y estuve con él 15 días. Mas a ninguno de los otros apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo destruía. Y glorificaban a Dios en mí. Salmo 28. A ti clamaré, oh Jehová, fortaleza mía, no te desentiendas de mí, porque no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santuario. No me arrebates a una con los malos y con los que hacen iniquidad, que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos, dale a ellos su paga. Por cuanto no atendieron a las obras de Jehová ni al hecho de sus manos, derribarálos y no los edificará. Bendito Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré. Jehová es su fortaleza, y la fortaleza de las saludes de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréalos y ensálzalos para siempre. Evangelio de Juan, Episodio 19. El discurso del pan de vida, parte 1. Juan 6, 22 a 40. El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas, y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióles Jesús y dijo: De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle: ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: De cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
y dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus misericordias y de tus piedades, porque son perpetuas. De los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por eso enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en el bien, y su simiente heredará la tierra. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma, y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Evangelio de Juan, episodio 32. El ciego de nacimiento, parte 1. Juan 9, 1 al 12. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: Ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura.
La noche viene, cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, y díjole: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado es enviado. Fue entonces, y lavóse, y volvió viniendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Este es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y dijéronle: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, y untó mis ojos, y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui, y lavéme, y vi. Y dijéronle: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Proverbios 24. No tengas envidia a los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se henchirán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre de ciencia, porque con ingenio harás la guerra, y la salud está en la multitud de consejeros. Sabiduría demasiada es alta para el necio. En la puerta no abrirá su boca. Al que piensa hacer mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Los pensamientos del necio son pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Si dijeres: ciertamente no lo supimos, no lo entenderá el que pondera los corazones. El que guarda tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y del panal, que es dulce a tu paladar. Así será a tu alma la sabiduría, si la hallares, y al fin esperanza no se te cortará. No aceches, oh impío, la morada del justo, ni destruyas su reposo. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te alegres, y cuando tropezare, no se regocije tu corazón. Porque Jehová no lo mire, y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te hagas cargo del malo, ni tengas envidia de los impíos, porque no ha de haber bien para el malo, ni la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, y no te entremetas con los mudables, porque de repente se levantará su quebrantamiento, y la ruina de ambos. ¿Quién la entenderá? También estas cosas pertenecen a los sabios. No es bueno tener acepción de personas en el juicio. Al que dijere al impío, justo eres, lo maldecirán los pueblos, lo abominarán las naciones. Mas los que le reprendieren
tendrán delicia, y sobre ellos vendrá bendición buena. Besará sus labios el que responde palabras rectas. Apresta tu obra de afuera, y disponla en tu campo, y después edificarás tu casa. No seas testigo sin razón contra tu prójimo, ni lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto a la heredad del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y el cerco de piedra estaba ya destruido. Mirélo, y póngolo en mi corazón. Lo vi, y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre de escudo. Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque pequé contra ti. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si viniere a verme, hablará vanidad. Su corazón se junta consigo mismo iniquidad, y en saliendo fuera la dice. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial de él se ha apoderado, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y daréles el pago. En esto conoceré que te he agradado, que no se alegrará de mí mi enemigo. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito Jehová, el Dios de Israel, por siglos de siglos. Amén y amén. Salmo 21. Al músico principal, Salmo de David. Alegraráse el rey en tu fortaleza, oh Jehová, y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste, y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Selah, pues le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó, y dístele largura de días por siglos y siglos. Grande es su gloria en tu salud. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Llenástelo de alegría con tu rostro. Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su furor, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su simiente de entre los hijos de los hombres.
porque trazaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, cuando aparejares en tus cuerdas las saetas contra sus rostros. Ensálzate, oh Jehová, con tu fortaleza. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Salmo 58. Ciertamente habláis justicia, oh congrego. Juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes con el corazón obráis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Enajenáronse los impíos desde la matriz. Descarriláronse desde el vientre, hablando mentira. Veneno tienen semejante al veneno de la serpiente. Son como áspide sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más diestro que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Añaga, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Fluirán como aguas que se van de suyo. En entesando sus saetas serán quebrantadas. Pasarse han como la cosa que se derrite. Como aborto que desecha la mujer, no verán el sol. Antes que vuestras ollas conozcan la espina, así vivo, así arrebatará tempestad. Alegraráse el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay fruto para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Evangelio de Juan, episodio 21. Muchos discípulos se apartan. Juan 6, 60 a 71. Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles: ¿Esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Y dijo Jesús a los 12: ¿Queréis vosotros iros también? Respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Salmo 64. Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración. Guarda mi vida del miedo del enemigo.
escóndeme del secreto consejo de los malignos, de la plétora de los que obran iniquidad, que amolaron su lengua como cuchillo, y armaron por su saeta palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean, y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos, y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, y harán caer sobre sí sus mismas lenguas. Se espantarán todos los que los vieren, y temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán su hecho. Alegraráse el justo en Jehová, y confiaráse en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón.